Bien, buenas a todos nuevamente, pues vamos a comenzar la parte de sistema muscular clase virtual. Recuerden que en general con los grupos que damos en la parte de cintura escapular, primero, recuerden que hay ciertos músculos que van a actuar sobre el hombro, ¿no? Hay músculos tanto anteriores que actúan en el hombro y posteriores. Entre los anteriores está el subclavio, pectoral menor, el serrato anterior, los posteriores, el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides, mayor tanto y menor. Ahora, primero, miren, en su libro hay una imagen muy interesante que habla de los movimientos de la escápula. Miren qué músculos hacen rotación lateral de la escápula, como el trapecio, la parte superior del trapecio, el serrato anterior, quienes hacen la elevación de la escápula, el elevador de la escápula, trapecio en la parte superior, romboides mayor y menor, otros que hacen la rotación medial o depresión de la escápula, y los últimos la protracción y la retracción. Les les recomiendo mucho leer esta parte porque es una ganancia con respecto a lo que decía Tórtora. Esto es un nota mucho mejor para que tú puedas entenderlo más, ¿no? Ahora sí, hablemos de cada músculo propiamente. Primero tenemos el músculo torácico anterior. Este músculo, por ejemplo, tenemos acá primero el músculo pectoral mayor. Ahora, origen de la tercera, cuarta y quinta costilla. En origen tercera, cuarta, quinta costilla. Y se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula. Ahora, veamos qué hace este músculo. Miren, desplaza la escápula en sentido lateral y frontal, o sea, lleva como que hacia adelante y lateralmente la escápula y gira la escápula y deprime el ápice de hombro. ¿Quién inerva al pectoral menor? Dos nervios, tanto el pectoral medial como así el pectoral lateral, ¿no? Se gira la escápula, desplaza la escápula en sentido lateral, mucho cuidado. Aquí la palabra girar lo usa como rotación, ¿bien? Como que gira, rota, es casi lo mismo. Siguiente, ahora tenemos al músculo en forma de sierra, el serrato anterior, origen de casi todas las costillas, en todas las costillas o casi todas de ellas, y se inserta, bien importante, no se inserta, aunque parece que se inserta en el borde lateral de la escápula, no lo hace, se inserta en el borde medial, ¿no? El borde medial de la escápula. ¿Qué hace este músculo? Pues desplaza la escápula lateralmente y frontalmente, protruye la escápula, y es el músculo principal para agarrar algo de frente y empujar, ¿bien? Como la típica imagen, ¿no? De los músculos de los boxeadores, porque ahí tú estás agarrando algo de frente, teniendo de frente y estás empujando con tu puño, ¿no? Músculo, igual, otro nombre de este músculo, el rato anterior, es el músculo de los boxeadores. ¿Quién me inerva este músculo? Lo inerva el nervio torácico largo. Y yo creo que pronto vamos a ver este nervio al avanzar médula. Ahora sí, ya vimos los dos torácicos anteriores, que son el serrato y pectoral menor. Ahora veamos el torácico posterior y otra vez vamos a avanzar el músculo trapecio, en el cual origen, mismo origen. Protuberancia occipital externa, línea medial o tercio medio de la línea nucal superior, ligamento nucal y la apófisis espinosa de C7 a T3 o T4. Bien, recuerden que les dije esto en clase, incluso se los dibujé, que en la mitad medial de la línea nucal superior se va a originar el trapecio. En la mitad lateral se va a insertar el esternocleidomastoideo. Es algo un dato igual interesante a considerar, ¿no? Ahora sí, ¿dónde se inserta el trapecio? Mismo, en la espina de la escápula, en el acromion y en el tercio lateral de la clavícula. Clavícula, escápula y listo. Ahora, ¿qué acción tiene el trapecio? Primero, es un músculo estabilizador. Estabiliza la escápula y el hombro durante el movimiento del brazo. Segundo, eleva y deprime el ápice. ¿Bien? Eleva, aquí la puntita, eleva y deprime el ápice del hombro, gira y retrae la escápula. Bien, cuidado. ¿Y quién me inerva el trapecio? La misma, ¿no? Nervios accesorios C3 y C4. Ahora, tenemos acá al siguiente músculo llamado elevador de la escápula, que se va a originar en la apófisis transversa de C1, C2 a C4. Se va a insertar en lo que va a ser el ángulo superior al borde medial de la escápula. Este músculo eleva, ¿no? Como su nombre indica, elevador de la escápula. Eleva la escápula, flexiona el cuello en sentido lateral y retrae la escápula y fortalece el hombro. Lo van a inervar nervios raquídeos C3 a C5 a través del nervio escapular posterior. Ya pronto vamos a ver ese nervio. Acá tenemos ahora dos músculos hermanos. Se llaman los músculos romboides, ¿no? Romboides. Ahora tenemos acá dos romboides. El romboides mayor y el romboides menor. Vamos a ver pequeñas diferencias acá con lo que decía Tórtora y lo que dice Saladín. Primero acá, en ambos, vemos aquí lo siguiente. Romboides mayor, origen apófisis espinosas de T2 a T5. Ahora, ¿dónde se inserta el romboides mayor? En el borde medial de la escápula. Origen del romboides menor, un poco más arribita. Apófisis espinosa de C7, T1 y parte del ligamento nucal. ¿Y dónde se inserta? En el borde medial. Recuerden que en Tórtora te mencionaba esto, que este músculo se insertaba por debajo o por encima de la escápula. En este caso, el romboides mayor se inserta en el borde medial por debajo de la espina.
El romboides menor se inserta en el borde medial por encima de la espina, ¿verdad? Pero aquí en este caso, como regla general, te habla de que se inserta en el borde medial de la escápula. Ahora, ¿qué hace este músculo? Retrae la escápula, bien, como está en la parte posterior, lleva hacia atrás la escápula, fortalece el hombro, fija la escápula durante movimientos del hombro. Es un músculo igual fijador. ¿Quién va a inervar este músculo? El nervio escapular posterior. Bien, el romboides menor mayor, nervio escapular posterior. Muy bien, ya que hablamos ya de los romboides, me toca hablar del siguiente grupo torácico. Ahora, me toca hablar, chicos, de músculos del tórax y del hombro que van a mover el húmero. Recuerden que hay dos tipos de músculos que van a mover el húmero. Los axiales, que se van a originar en la parte del esqueleto axial, o sea, en las costillas, en el tórax, y los músculos escapulares, que son unos 7 músculos escapulares que van a originarse en la escápula en diferentes partes y van a insertarse en el húmero, ¿no? Ahora recuerden que los músculos escapulares o 4 de estos músculos se les llama músculos del manguito rotador. En cambio, los músculos axiales solo son del tórax hacia el húmero. Bien, así que vamos a ver acá. Igual tengo aquí un pequeño resumen más adelante. Bien, vamos a empezar primero siempre por los músculos axiales, ¿no? Los axiales y luego por los escapulares. Primer músculo axial acá. Tenemos acá al gran músculo pectoral mayor. Ya lo que chicos siempre les recomiendo es esto, ¿no? Palparse el músculo mientras estamos aquí explicando o palparse el músculo mientras están ahí estudiando. Ahora, el pectoral mayor es muy palpable. Ahora, ¿dónde va a originarse? Miren, a simple vista yo digo que se va a originar en la mitad medial de la clavícula, margen external y cartílagos costales. Vamos a ver. Miren, mitad medial de la clavícula, margen lateral del esternón, cartílagos costales de la primera a la séptima costilla y la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Muy bien. Ahora, ¿dónde se inserta? Miren, acá tengo entre ambos, entre el troquíter y troquín, tengo el surco intertubercular. Este músculo va directamente al labio lateral del surco intertubercular. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hace este músculo? Primero, este músculo flexiona, ¿bien? Flexiona y aduce y rota medialmente el húmero. Ayuda también en la inspiración profunda. Bien, cuidado, flexiona, aduce el húmero, también lo gira, lo rota en sentido medial y ayuda en la inspiración profunda. Miren, tú haces solo ustedes tienen que girar, ¿no? Sí, cuando ustedes giren medialmente su hombro, van a notar cómo se abulta su pectoral mayor, ¿no? Igual cuando flexionas tu brazo, vas a notar un poquito cómo tu pectoral mayor te ayuda a eso. Así que lo va a inervar el pectoral lateral y el pectoral medial. Un dato interesante. Según Saladin, tanto el nervio pectoral medial y el lateral, estos dos nervios, van a inervar al músculo pectoral mayor y así también al músculo pectoral menor. Inerva a ambos músculos, según Saladin. Así que nada más. Ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el otro músculo axial, el famoso dorsal ancho, ¿no? Miren, se va a originar vértebras de T7 a L5, viene casi en toda la columna, de vértebras de T7 a L5, se van a insertar en el piso, ¿no? En el piso del surco intertubercular. Ahora, ¿qué hace este músculo? Bien, igual, aduce, como se encuentra en la parte medial, y siempre les comenté que el origen jala la inserción, cuando el músculo se contraiga va a aducir. Aduce y rota medialmente el húmero. También puede producir oscilaciones hacia atrás del brazo en acciones como caminar o jugar boliche. Vamos a ver. Bien, bien, produce oscilación. Miren cómo su brazo, la imagen de la derecha, del niño de la derecha, está yendo en sentido posterior. Así que produce oscilación del brazo hacia atrás, como al caminar o al jugar boliche. También está involucrado en qué? En la inspiración profunda, la expiración repentina y la expiración forzada elongada. Bien, importante. Igual, en una parte dice que el libro que puede ser un músculo importante para poder trepar, no solo para caminar, también para poder trepar. Y pues nada más. Recuerden, por si acaso, ¿no? El otro músculo otro nombre del músculo dorsal ancho también se denomina el famoso músculo de los nadadores, porque como te comentaba, lleva el brazo en sentido posterior, como al nadar, solo que aquí el libro no lo dice de esa manera, ¿no? Solo te dice que lleva el brazo en sentido posterior, como al caminar o jugar boliche. Ahora, ¿quién inerva este importante músculo? El nervio tóraco dorsal. Tienen que saber bien, chicos, qué nervio va a inervar a cada músculo, porque esto en plexos, en la parte de médula, les aseguro que van a verlo y vamos a verlo pronto, ¿no? Ahora sí, ya acabamos con los músculos, se podría decir, axiales. Ahora nos toca ver la parte de los músculos escapulares, que son 7 músculos escapulares que se van a originar en diferentes partes de la escápula y se van a insertar en el húmero. Por ejemplo, el músculo más prominente del hombro se llama el músculo deltoides, ¿no? Ahora, el deltoides tiene 3 orígenes.
Primero, la clavícula. Bien, el deltoides viene de la clavícula, que esto lo dibujo acá más o menos. Creo que esto alguna vez te lo dibujé incluso en clases. Ahí está. Así viene el deltoides. Más específicamente en el tercio lateral de la clavícula, ¿no? En la clavícula. Luego también en el acromion de la escápula. Y por último, en la espina escapular. Esos son los tres orígenes del deltoides. Ahora, ¿dónde se inserta? Recuerden que en la parte de la diáfisis, en el borde lateral, en el borde lateral hay una rugosidad en forma de V, la tuberosidad deltoidea, ¿no? Así que origen escápula, clavícula, acromion, espina, se inserta en la parte lateral del húmero, en la diáfisis humeral, a nivel de la tuberosidad deltoidea. Y ahora, ¿qué nervio importante inerva el deltoides? El nervio axilar, o igual bien llamado, chicos, nervio circunflejo. Veamos ahora qué hace, porque aquí hay algo importante que el libro no te lo dice hacia el comienzo. El deltoides tiene tres fibras. Las fibras que van originadas en la clavícula anteriores, las del acromion laterales y las de la espina posteriores. Vamos a ver. Miren, las fibras laterales abducen el brazo, ¿no? Abducen, las laterales abducen. Las fibras anteriores hacen flexión y lo rotan o lo giran en sentido medial. En flexión del brazo y giro en sentido medial. Las fibras posteriores hacen la extensión en extensión y lo giran en sentido lateral. El libro dice algo bien gracioso, que las fibras posteriores intervienen básicamente cuando estás caminando. Miren, cuando estás caminando, como hacia atrás vas, llevas los brazos, ¿no? Así que las fibras posteriores permiten el balanceo posterior del brazo al caminar, ¿no? Muy bien, exacto, nada más. Listo, ya vimos el deltoides. Lo que más me gustaría que recuerden del deltoides es dónde se inserta y la inervación. Bien, la inervación y quizá los movimientos de la fibra, ¿no? Esos son importantes. Ahora bien, vamos con el siguiente músculo escapular. Tenemos acá al famoso redondo mayor. Miren, el músculo redondo mayor, origen, ángulo inferior de la escápula, inserción labio medial del surco intertubercular. Muy importante, labio medial, chicos, cuidado, labio medial, porque hay otro músculo que se inserta en el labio lateral, otro en el piso, ¿verdad? Cuidado, el redondo mayor se inserta en el labio medial del surco intertubercular. Ahora, ¿qué hace este músculo? Este músculo permite la extensión del brazo, del húmero en todo caso, giro en sentido medial y contribuye al balanceo del brazo también. ¿Quién va a inervar este músculo? Lo inerva el nervio subescapular inferior, ¿no? Al redondo mayor, el nervio subescapular inferior. Siguiente. Ahora acá tenemos el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial se va a originar en la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en el borde medial o en el margen medial de la diáfisis humeral. Bien, dice aquí, aspecto medial de la diáfisis humeral. Muy bien. Si el músculo deltoides se inserta en la parte lateral, el músculo coracobraquial se inserta en el borde medial, bien, en el aspecto medial de la diáfisis humeral. Ahora, el coracobraquial, ¿qué hace? Flexión, bien, flexión el brazo en el hombro, rotación o giro en sentido medial y lo va a inervar el nervio músculo cutáneo. Bien, el músculo cutáneo. Ya vamos a empezar a ver este músculo, este nervio, el músculo cutáneo que va a inervar a músculos del brazo. Ya más adelante vamos a ver a qué músculos son. Ahora, si tu libro hace énfasis acá, pues si bien me pueden ver, vimos acá tres músculos, ¿no? Vimos acá tres músculos. Ahora tu libro hace como un apartado extra de los músculos del manguito rotador. Así que hay cuatro músculos, o los tendones de cuatro músculos van a formar el manguito de los rotadores, ¿no? Según lo que para poder acordarte, el libro dice que son los músculos del CIRS, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Algo interesante, chicos. Miren cómo el supraespinoso, infra y redondo menor están en el lado posterior de la escápula. Bien, lado posterior. En cambio, el subescapular se encuentra en el lado anterior de la escápula. Bien, anterior. Ahora sí, vamos a pasar uno por uno. Primero, acá tenemos al músculo supraespinoso y al músculo infra, ¿no? Al supraespinoso y al infraespinoso. El origen es muy sencillo, chicos. Recuerden que el músculo supraespinoso se va a originar en la fosa supraespinosa y se va a insertar en el troquíter. O sea, se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. ¿Bien? Tubérculo mayor o troquíter. Recuerden, cuidado. El libro maneja en algunas partes troquíter, otras partes tubérculos o tuberosidades, ¿no? Ahora, el músculo infraespinoso se va a originar fosa intraespinosa, se inserta igual en el troquíter. Ahora, ¿qué hace cada músculo? Por ejemplo, miren acá, el músculo supraespinoso abduce, ¿no? Abduce el hombro, resiste el desplazamiento hacia debajo de la cabeza humeral. En cambio, el infraespinoso gira en sentido lateral, bien, gira en sentido lateral, piensen de esta manera, como que va a girar así,
este músculo hace esto, gira en sentido lateral, y este otro músculo simplemente abduce, ¿no? Abduce, el músculo supra abduce, el otro músculo gira en sentido lateral el hombro y evita el deslizamiento hacia arriba del hombro. Cuidado. Miren, el supraespinoso evita o resiste el deslizamiento hacia debajo de la cabeza humeral. En cambio, el infraespinoso evita el deslizamiento hacia arriba del húmero. ¿Quién inerva ambos músculos? El nervio supraescapular. Recuerden que este nervio supraescapular se pasa por la muesca escapular en el borde superior de la escápula, ¿no? Cuidado. Ahora, tenemos acá el siguiente músculo, al músculo redondo menor. Bien, al redondo menor. Miren, origen, borde lateral y la cara posterior adyacente a la escápula se inserta igual en el troquíter y la cara posterior de la cápsula articular. Así que redondo menor, borde lateral inferior de la escápula, podríamos decirlo, inserción troquíter. ¿Qué hace este músculo? Rotación lateral, gira en sentido lateral y evita que la cabeza humeral se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo. Un movimiento, chicos, interesante. Esto nunca lo vieron en tórtola, que evita que la cabeza humeral se vaya hacia arriba durante los movimientos de abducción. Cuidado, ¿no? ¿Y qué inervar a este redondo menor? El nervio axilar. Recuerden que igual el axilar inerva el deltoides. Así que tanto el redondo menor como el otro músculo que vimos, el deltoides, van a estar inervados por el nervio axilar. El último músculo de los manguitos, el músculo subescapular. Origen, fosa subescapular, se va a insertar en el troquíter. A mí me parece esto bien raro porque yo recuerdo bien que este músculo se insertaba en el tubérculo menor del húmero. Pero según acá, según está bien, hagamos caso, chicos, hagamos caso, no importa. El músculo subescapular se va a insertar en el troquíter, superficie anterior de la cápsula articular, ¿no? ¿Qué hace este músculo? Primero, gira el brazo en sentido medial. Piensen siempre que el origen jala la inserción, ¿no? El origen jala. Así que si tenemos de esta manera, esto es este músculo. Bien, gira. Gira en sentido medial. Bien, gira en sentido medial el brazo. Evita que la cabeza humeral se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo también. Ay, perdón. ¿Y qué me inerva este músculo subescapular? El nervio subescapular superior e inferior. Bien, importante. Para mí una cosa importante que tienen que sí se acuerdan siempre es la inervación de cada músculo. Porque si tú te acuerdas de la inervación de ellos, plexos va a ser mucho más fácil para ti. ¿Bien? Así que es importante tener en cuenta la inervación. Ahora, aquí te tengo un pequeño resumen, ¿no? Miren, un pequeño resumen de todos los músculos que vimos acá, de los 9 músculos que se insertan en el húmero. Tanto miren que en el troquíter se insertan 4, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. En el surco intertubercular de 3, en el piso del surco dorsal ancho. En el labio medial, redondo mayor. En el labio lateral, pectoral mayor, ¿no? Ahora lo siguiente, miren, en la cara lateral del brazo tengo al deltoides, en la cara medial al músculo coracoracial. Así que mucho cuidado con esta parte, es una parte importante a saberlo para más adelante, por favor, y para su conocimiento, ¿no? Ahora sí, vamos con lo que es un poco lo interesante igual. Ya avanzamos músculos de la cintura escapular, músculos del brazo, creo que estamos más o menos con un buen tiempo, así que nos toca avanzar músculos con vientres en el brazo, ¿bien? Vamos a avanzar músculos flexores del brazo, o bueno, flexores del codo, o sea, son músculos que están en el brazo, que flexionan el codito, y músculos extensores, también como el tríceps braquial. Ahora miren, el bíceps braquial parece una protuberancia grande y anterior al brazo, sí, y recibe un considerable interés entre los fisiculturistas. Pero el braquial, que se encuentra debajo de él, genera casi el 50% más potencia y es, por tanto, el principal músculo de la flexión del codo. Muy bien, esta es una muy buena pregunta, chicos. ¿Cuál es el principal músculo de la flexión del codo? El braquial. El braquial o el conocido como burro de carga, ¿no? Porque genera 50% más potencia que el músculo bíceps braquial. ¿Listo? Muy bien, exacto. Ahora miren, el bíceps no es solo un flexor, sino igual es un poderoso supinador. Supinador. Ahora, se llama bíceps braquial porque tiene dos cabezas, ¿no? Una cabeza larga, una cabeza corta. Corta, larga, ¿ok? Ahora vamos a verlo, ¿no? Ahora lo siguiente. El extensor es el tríceps. El tríceps braquial que tiene tres cabecitas en el lado posterior del húmero y es el principal músculo de la extensión del codo. Así que el principal músculo de la flexión del codo, braquial. El de la extensión del codito, tríceps braquial. Bien, así que hablemos uno por uno. Primero, acá tengo el músculo braquial. Miren, el músculo braquial, que es el más importante, ¿no? El principal de la flexión del codito, se va a originar en la cara anterior distal del húmero. Se inserta en la tuberosidad del cúbito y la apófisis coronoides. Chicos, importante, ¿no? Importante, miren. Se inserta tuberosidad del cúbito y en la apófisis coronoides. ¿Qué hace este músculo? Principal flexor del codo. ¿Quién lo va a inervar? Dos.
el nervio musculocutáneo y el nervio radial. Lo siguiente, ahora tenemos acá al músculo bíceps, al músculo llamado bíceps braquial, que como bien mencionamos, este músculo tiene dos cabezas, dos orígenes. En la cabeza larga se va a originar en el margen superior de la cavidad glenoidea, o sea, en el tubérculo supraglenoideo, ¿bien? Ahí se va a originar la cabeza larga. En cambio, la cabeza corta se va a originar en la apófisis coracoides de la escápula. Ambas cabecitas generan el vientre, que se encuentra en la cara anterior del brazo, y se van a insertar ¿dónde? En la tuberosidad radial y la fascia. Aquí en la fascia, recuerden que aquí en la fascia, ¿no? La aponeurosis bicipital, que aquí lo llama la fascia del antebrazo. Así que este músculo se va a insertar en el radio, tuberosidad radio y la fascia del antebrazo. ¿Qué hace este músculo? Bien, este músculo no solo hace la flexión, ¿no? No solo hace la flexión como tal del brazo. También este músculo va a hacer esto. Flexión ligera, flexión del codito, miren, flexión del codo, flexiona ligeramente el hombro. Además hace la supinación, supinación en las articulaciones radiocubitales. Cuidado, supinación rápida, rápida, eh, flexión ligera del hombro. Y también recuerden que hace una flexión del codo como manera importante, ¿no? Ahora, ¿quién inerva el bíceps braquial? El nervio musculocutáneo. Miren cómo hay tres nervios inervados por tres músculos, perdón, inervados por este nervio. El músculo cutáneo, el coracobraquial y ahora el bíceps braquial. Se les llama en conjunto los músculos del braquio. Mucho cuidado, porque es igual en plexos, sí o sí lo vamos a ver. Ahora sí, ya hablamos de los dos músculos acá que tenemos del flexor del antebrazo. Quizás te estés preguntando, ¿dónde está el braquio radial? Ah, pues ahora en esta edición cambió de nombre y se encuentra en otro compartimento muscular que vamos a ver después, ¿no? Ahora sí, veamos acá los extensores del antebrazo. Tenemos en este caso acá el tríceps. Ahora, el tríceps braquial tiene tres cabezas. Cabeza larga, lateral y la cabeza medial. La cabeza larga se origina margen inferior de la cavidad glenoidea. La cabeza lateral, recuerden que la cabeza lateral, según Saladin, es un músculo carnoso, ¿no? De anejo directo carnoso, donde se va a originar en la superficie posterior del extremo proximal del húmero y la cabeza medial no visible se va a originar en la superficie posterior de toda la diáfisis humeral. Ahora, los tres músculos se insertan en un solo sitio, en el codo, más específicamente en el olecranon del cúbito, ¿no? Los tres se extienden hasta el olecranon del cúbito y la fascia del antebrazo. Ahora bien, ¿cuál es la principal acción? Primero, extiende el codo, ¿bien? Extiende el codito y la cabeza larga extiende, miren, la cabeza larga también extiende y aduce el hombro, chicos, cuidado, bien, como la cabeza larga se encuentra en la escápula, al contrario, chicos, igual ligeramente, no es lo más importante, la cabeza larga va a extender y aducir el hombro. ¿Y quién viene a nervar este músculo? El nervio radial. Un típico tip, chicos, de toda la vida, ¿no? El típico tip de siempre. Todo músculo que se encuentra en la cara posterior de tu brazo, en la cara posterior de tu brazo, lo va a inervar el nervio radial, ¿no? El radial inerva siempre toda la cara posterior. Esa parte igual, ténganlo en cuenta para más adelante, por favor. Ahora sí, vamos acá lo siguiente. Miren, ahora tenemos acá tres músculos. Tenemos músculos del antebrazo que van a actuar sobre la muñeca, ¿no? Más o menos aquí. La mayoría de los músculos del antebrazo actúan sobre la muñeca y la mano, pero dos de ellos son sinergistas en la flexión y extensión. Vamos a ver músculos sinergistas en la flexión y extensión del codito. Y tres de ellos funcionan en la pronación y supinación. Acá tenemos tres músculos. Supinador largo, el anconio, el pronador redondo y el supinador. Bien, ahora, el supinador largo, primero veamos acá el anconio. Bien, el anconio. Recuerden que el anconio es un pequeño músculo que se encuentra en la parte lateral del codito, ¿no? En la parte lateral del codito del anconio. Ahora, ¿qué más? Se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el olecranon y la porción superior del cuerpo cubital. Bien, origen, epicóndilo lateral, inserción, olecranon y porción superior del cuerpo cubital. Ahora, ¿qué hace este músculo? Pues es un músculo sinergista, bien sinergista, ayuda a extender el codito en el antebrazo. Lo va a inervar el nervio radial. Ahora sí, veamos al supinador largo, chicos. Lo que ustedes antes conocían como braquio radial, ahora se conoce como supinador largo, chicos. Bien, ahora es un músculo sinergista en todo caso. Este músculo se origina borde supracondilio del húmero, bien, borde supracondilio del húmero, y se va a insertar, miren, está clarita la inserción, se va a insertar en lo que va a ser el radio, no va a ser el radio por lo menos, en la cara lateral o en la superficie lateral del radio, justo por encima de la apófisis tiloides. ¿Qué hace este músculo? Flexiona el codo. ¿Quién lo va a inervar? El nervio radial, ¿no? Es el braquio radial o llamado igual ahora supinador largo. Ahora, este otro músculo que tenemos acá a la izquierda es el músculo supinador
Origen, epicóndilo lateral del húmero, cresta del supinador, fosa del cúbito, y se va a insertar, miren, fosa el epicóndilo lateral del húmero, fosa del cúbito, y se va a insertar en el tercio proximal del radio, en el tercio proximal del radio. ¿Qué hace este músculo? Pues supina el antebrazo, y miren, aquí hay una nueva, chicos, inervación. El nervio interóseo posterior. El nervio interóseo posterior es como nueva inervación de este músculo. Ahora sí, lo siguiente. Tenemos acá a dos pronadores. Ya vimos el anconio, los supinadores. Ahora me toca ver el pronador. Tenemos acá el pronador redondo y el cuadrado, ¿no? Ahora miren, el músculo pronador redondo se va a originar en la diáfisis humeral cerca del epicóndilo medial. Miren, epicóndilo medial, apófisis cronoides y se inserta, ¿dónde? En la superficie lateral de la diáfisis radial. Pronador redondo. Este músculo ayuda al pronador cuadrado. Vamos al siguiente. Ahora veamos al pronador cuadrado. Miren, este músculo se va a originar superficie anterior del cúbito distal y se inserta en la superficie anterior del radio distal. No va de cúbito a radio, básicamente, ¿no? De la parte anterior distal del cúbito a la parte anterior y distal del radio. Este músculo es el principal pronador del antebrazo, chicos. Cuidado, miren cómo acá vemos los que son los principales músculos de tal movimiento, los sinergistas a tal movimiento. Miren cómo acá el pronador cuadrado es el principal músculo en la pronación del antebrazo, ¿no? Mucho, mucho cuidado. Y lo va a inervar, ambos músculos los inerva el nervio mediano. Ahora miren, vamos a avanzar dos tipos de músculos. Los músculos extrínsecos de la mano y los intrínsecos de la mano, ¿no? Extrínsecos e intrínsecos. Muy bien, miren, aquí vamos a hacer énfasis en dos cosas. Recuerden que hay dos compartimientos en el antebrazo que van a mover la muñeca, mano y pulgar. El compartimento anterior, que es flexor, y el compartimento posterior, que es extensor. Ahora, el compartimento anterior es igual superficial y profundo, ¿no? Son dos capas. En cambio, el compartimento posterior es igual, miren, el extensor es lo mismo, igual es superficial, igual es profundo. Ahora, en el compartimento anterior, en superficial, tengo el flexor radial del carpo, al palmar largo, flexor cubital, flexor de los dedos. Ahora, algo chicos en común, algo que siempre les comenté, no aprender esto de memoria, no hay que aprender tantos músculos de memoria, hay que aprender a relacionarlos. Como alguna vez te comenté, si un músculo dice flexor del carpo, flexiona la muñeca. Carpo, la muñeca. Flexor de los dedos, obviamente baja los deditos, ¿no? Ahora algo más. Los cuatro músculos del compartimento anterior superficial, estos cuatro, tienen básicamente casi el mismo origen, o el mismo lugar, cerca, en el epicóndilo medial, en el epicóndilo medial del húmero. Mucho cuidado, en el epicóndilo medial se van a originar la mayoría de esos, chicos. De hecho, los tres. Ahora algo más. El palmar largo. Miren cómo el músculo palmar largo este está ausente. Ahora, antes el libro decía que estaba ausente en el 10% de la gente, ¿no? En la mano izquierda. Ahora el libro dice que está ausente en el 14%. 14% de la gente. ¿Listo? Ahora vamos a ver eso igual otra vez. ¿Qué más? Sí, miren, aquí hay algo importante, chicos. Recuerden que hay dos movimientos del antebrazo. Bueno, en la muñeca, perdón, la muñeca se mueve en dos planos. Flexión, extensión en el plano sagital. Y hay dos acá. Flexión radial y flexión cubital. Lo que tú conoces como abducción y aducción, pues ahora se llama flexión radial, abducción, y flexión cubital o aducción. Ahora bien, miren, si tu músculo acá, el músculo, por ejemplo, acá el primer músculo, el flexor radial, ya te dice, chicos, dónde se encuentra, qué mueve y cómo lo hace. Porque su primer nombre dice flexor, flexor del carpo. O sea, este músculo flexiona la mano en la muñeca. Ahora, el nombre, chicos, de radial no es porque se origina por el radio, nada que ver. Se llama, chicos, radial porque este músculo hace la flexión radial del carpo en el plano frontal. O sea, hace una abducción del carpo. O sea, una flexión radial, aparte de flexionar la muñeca, abduce, bien, gira la, o bueno, no gira, flexiona lateralmente o flexiona radialmente el carpo. Ahora, por ejemplo, si se llama flexor cubital, lo mismo. En vez de que haga abducción, va a ser aducción. Bien, aparte flexionar el carpo, aduce o hace flexión cúbital del carpo. Ahora algo más. Miren, aquí el Saladin está mejor corregido, porque antes el Tórtora te decía que estos músculos de los dedos iban a toditos. Ahora el libro es más específico. El flexor superficial de los dedos, chicos, solo llega del segundo dedo al quinto dedo. O sea, va del índice mayor
anular y meñique. Porque el pulgar, chicos, el pulgar tiene sus propios músculos que lo van a flexionar, extender y todo lo demás. Así que esta parte igual tengan mucho cuidado, ¿no? Y pues nada más. Usualmente igual aquí hay algo interesante. Cuando algunos músculos se llaman flexor largo, es que su tendoncito llega hasta la falange distal. No siempre en todos, pero la mayoría sí. Bien, nada más. Así que ahora, lo mismo viene en los extensores, chicos. Bien, como hay extensor del meñique, cubital, vamos a seguir la misma lógica, ¿no? Ah, algo que no te comenté, chicos, que voy a comentar todo. Miren, la mayoría, bien, la mayoría de los músculos acá en el compartimiento anterior, la mayoría, no todos, están inervados por el nervio mediano. Lo siento por lo que va a ser acá mi letra, pero el nervio med. No voy a poner nervio med, el nervio mediano. Un poquito más. Mediano. Perfecto. Excepto, excepto uno principalmente, ¿no? Excepto el cubital. Este músculo cubital, flexor cubital del carpo, está inervado por el nervio cubital. Bien, tengan en cuenta esta parte. Cubital. Ahora, lo mismo acá. Todos los músculos de la parte posterior, todos, literalmente todos los músculos, están inervados por el nervio radial. Bien, nervio radial que siempre pasa por la cara posterior, aunque van a darse cuenta que en todo caso, eh, en vez de que diga radial, en su libro dice interóseo posterior, que igual es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar, chicos, hablando de los extrínsecos, pero primero hablemos de un túnel. Recuerden que tenemos acá, en la cara palmar de la muñeca, hay un túnel, ¿no? El túnel carpiano. El túnel carpiano es un espacio cóncavo formado por huesos del carpo. Ahora, la parte superior del túnel tiene un retináculo. Recuerden que el retináculo funciona como un techo, funciona como el techo del carpo, retináculo flexor, por ejemplo, ¿no? Aquí están los carpianos. Ahora, ¿qué va a encontrarse dentro? Bien, ¿qué va a encontrarse dentro del túnel carpiano? Nervio mediano, tendones de los músculos flexores de los dedos, flexores profundos de los dedos, tanto miren como el superficial y profundo están aquí adentro, el tendón del flexor largo del pulgar. Hay un músculo que se va a insertar directamente en el retináculo flexor, que es el palmar largo, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Bien, ahora en cambio, si en la cara palmar, en la cara anterior tengo podría decirse que tengo acá el túnel carpiano y el retináculo flexor, en la cara posterior tenemos el retináculo extensor del carpo, ¿no? Ahora sí, veamos acá uno por uno cada músculo, compartimiento anterior flexor superficial. Bien, miren acá cosas, chicos, interesantes que dice el libro en comienzo. ¿Cómo que? La mayor parte de los músculos del compartimiento anterior son flexores, ¿ya? De la muñeca y los dedos, surgen de un tendón común en el húmero, que es este, chicos, miren. En lo que va a ser acá, en la parte medial, en el epicóndilo medial, hay un tendón. Aquí hay un tendoncito. La mayoría de los surcos, la mayoría de los músculos, chicos, la mayor parte de los músculos del compartimento anterior surgen de ese tendón. Se llama el tendón flexor común, bien, que se encuentra en la cara medial de lo que es el brazo. Tendón común, ¿no? ¿Qué más? Miren, en el extremo distal, el tendón del palmar largo pasa sobre el retináculo flexor. Ahí está, miren, ahí está tu palmar largo en tu palmar largo y pasa sobre, no pasa, chicos, por debajo, ¿no? Recuerden que por debajo de lo que va a ser el retináculo flexor, pasa los flexores superficiales profundos de los dedos y el flexor largo del pulgar. Pero en cambio, el músculo palmar largo, chicos, pasa sobre. ¿Cómo que sobre? O sea, por encima. De hecho, voy a cambiar acá de colorcito, pasa por acá, ¿no? Pasa por encima. En el tendón del palmar largo pasa por encima del retináculo flexor, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Mientras que otros tendones, como dice el libro ahí, pasan por debajo de él, ¿no? Ahora sí, miren, el palmar largo está ausente en uno o ambos lados, con más frecuencia, como siempre lo dijimos, a la izquierda en casi 14% de las personas, ¿no? Y pues, ¿y cómo lo puedo ver yo? Juntando mi pulgar con el meñique, puedo ver si tengo yo el músculo palmar largo. Y ya ese ejercicio lo hicimos incluso en clases el lunes, si no me equivoco, o el martes, no me acuerdo bien. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer músculo, ¿bien? Miren, voy a ponerte acá una imagen grande y luego a un costado una imagen del músculo solito. Por ejemplo, aquí tenemos el flexor radial del carpo, ¿no? El músculo flexor radial del carpo. Este músculo se llama flexor radial por dos motivos. Ahora vamos a ver. Primero, origen epicóndilo medial del húmero. Inserción, base del segundo metacarpiano y tercer metacarpiano, ¿no? Base del segundo y tercer metacarpiano. Ahora, como es un músculo flexor radial, el primer movimiento que hace que es flexión. Bien, flexiona la muñeca en sentido anterior y como se llama, chicos, radial,
flexiona radialmente, hace flexión radial de la muñeca, flexión radial. ¿Quién viene para este músculo? El nervio mediano. Ahora sí, vamos a la siguiente, el palmar largo. Origen también, miren, aquí se ven los tres músculos. Miren cómo el palmar largo, origen, epicóndilo medial del húmero y ¿dónde se inserta? En el retináculo flexor y la aponeurosis palmar. Recuerden que este músculo no pasa por debajo del retináculo flexor, pasa por encima. Se inserta en el retináculo flexor y forma parte de la aponeurosis palmar. Ahora, ¿qué hace este músculo? Ancla la piel y la fascia de la región palmar, resiste las fuerzas de cizallamiento. ¿Y quién inerva ambos músculos en la cara anterior? El nervio mediano, ¿no? Como te comenté hace un momento. Por ejemplo, aquí está el palmar largo, miren. Este es el palmar largo, lo que estoy señalando acá. Pasa sobre el retináculo y forma esta aponeurosis palmar. Bien, siguiente músculo, el flexor cubital. Bien, se llama el flexor cubital del carpo, ¿no? Se va a originar, mismo origen, epicóndilo medial, margen medial del olecranon y cara posterior del cúbito. Chicos, por si acaso, este es una vista posterior. Aquí en la imagen de la izquierda ven una vista anterior del músculo. Aquí en esta imagen que está en azul, vista posterior. Así que origen epicóndilo medial, margen medial del olecranon, margen medial del olecranon y cara posterior del cúbito. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en el pisiforme ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Como se llama músculo flexor cubital del carpo, flexiona la muñeca, la lleva hacia adelante y también hace una flexión cubital, o sea, una aducción, básicamente, una aducción en la muñeca. ¿Quién inerva este músculo? Lo inerva el nervio cubital. Bien, una de las excepciones, en este caso en el compartimento anterior. No es la única, pero es una de las excepciones en inervaciones, ¿no? Ahora sí, lo siguiente. Acá tenemos al músculo flexor superficial de los dedos, ¿no? El flexor superficial de los deditos. Origen, epicóndilo medial, ligamento colateral cubital de la articulación del codo, apófisis coronoides del cúbito y mitad superior del radio. Miren, en el radio, en la apófisis coronoides, en el epicóndilo medial, ahí se van a originar las fibras del músculo flexor superficial de los dedos. Ahora, ¿dónde se inserta ese músculo? Falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5. Bien, cuidado chicos, miren cómo ven bien la imagen de la izquierda. Miren cómo este músculo solo llega a la falange media de los dedos 2, 3, 4 y quinto dedito, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué hace este músculo? Bien, este músculo flexiona la articulación interfalángica, ¿no? Dice eso nada más. Flexiona los deditos en la articulación interfalángica. Flexiona en la articulación metacarpofalángica, metacarpo, como al hacer un puño en la metacarpofalángica, y flexiona igual la muñeca en sentido anterior. ¿Quién viene a inervar al mediano? ¿Quién viene a inervar, perdón, al flexor superficial? Lo inerva el nervio mediano. Ahora sí, miren, ya vimos básicamente las capas, se podría decir la capa superficial, ¿no? Que en la capa superficial del compartimento anterior se encuentran los cuatro músculos. Ahora vemos una capa más profunda, ¿no? Un poquito más profunda. Hay que ver el compartimento anterior flexor profundo, profunda del antebrazo. Vamos a ver. Bien, en este caso tengo lo siguiente, chicos. Vamos a ver acá. Tengo aquí dos músculos importantes en la cara flexor anterior profundo. El flexor profundo de los dedos, ahí está, a la izquierda, y el flexor del pulgar, ¿no? El flexor largo del pulgar. Ahora miren, el flexor profundo de los dedos, origen, cúbito, en el tercio proximal y apófisis coronoides, y se inserta en lo que va a ser las falanges distales. Miren cómo el flexor profundo de los dedos, a diferencia del superficial, llega a las falanges distales. ¿Bien? ¿Qué hace este músculo? Flexión de la muñeca, articulación o flexión igual a la articulación metacarpofalángica e interfalángica y es el único flexor de la articulación interfalángica distal. Es un dato, chicos, es un dato de vital importancia. El único músculo flexor de la articulación interfalángica distal, flexor profundo de los deditos. ¿Bien? Ahora sí, como comentamos, el pulgar tiene su propio flexor. Se llama flexor largo del pulgar. ¿Qué origen? Radio, membrana interósea, inserción, falange distal del pulgar. ¿Qué hace este músculo? Flexiona la falange del pulgar, ¿no? La falange distal en todo caso. Ahora, miren, ¿quién inerva el flexor largo del pulgar? Mediano. ¿Quién inerva el flexor profundo de los deditos? Tanto el mediano como el nervio cubital. Bien, chicos, nada más, nada más. Miren que ya vimos rápidamente la parte compartiendo anterior, tanto flexor profundo como superficial. Ahora, como te comenté, mi objetivo no es que tú aprendas de memoria, quiero que tratar de que lo que aprendas tenga un poco de sentido, ¿no? Porque si tú quieres memorizar esto, va a estar más complicado. Muy bien, ahora sí, tenemos acá lo siguiente.
Tenemos ahora el compartimiento posterior extensor. Recuerden que igual, en el compartimiento posterior extensor hay dos capas. La capa superficial y la capa profunda, ¿no? Capa superficial y profunda. Bien, veamos acá primero, chicos, lo siguiente. Miren acá esto. Los músculos superficiales del compartimiento posterior son sobre todo de la muñeca y los extensores de los dedos. Comparten igual un solo tendón que surge del húmero, ¿bien? Comparten un tendoncito que igual van a surgir del húmero. De hecho, chicos, un dato interesante es que los músculos extensores superficiales, la mayoría de los superficiales van a originarse en el epicóndilo lateral. Recuerden que te comenté que los músculos superficiales anteriores, no los anteriores del compartimiento anterior, la mayoría origen epicóndilo medial, pero los músculos extensores, la mayoría origen epicóndilo lateral del húmero. Bien, esto vamos a verlo, chicos, ahora. Bien, aquí tenemos a dos músculos importantes, a dos músculos extensores, ¿no? En el compartimiento posterior superficial del antebrazo. El extensor radial largo y el extensor radial corto. Bien, lo que mi objetivo acá es que tú encuentres leves diferencias para que puedas ubicarte en este músculo, ¿no? Porque siempre chicos ven comparando. Por ejemplo, primer músculo, el extensor radial largo del carpo. ¿Dónde va a originarse? En el borde supracondilio lateral del húmero, bien, en la cresta, ¿no? Básicamente en la cresta supracondiliar lateral del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Bien, en cambio, el extensor corto del carpo, origen epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base del tercer metacarpiano. Miren cómo el largo va al segundo, el corto va al tercero, ¿no? Mucho cuidado. Ahora algo más. Ambos músculos extienden y hacen flexión radial. Extienden la muñeca, extienden, regresan a la posición cero y hacen flexión radial, o sea, hacen la abducción de la muñeca, ¿no? Ahora, ¿quién lo va a inervar al extensor del carpo? El radial. Y al el extensor radial corto, el interóseo posterior. De hecho, chicos, a partir de aquí para abajo, todos los músculos de acá van a ser inervados por el interóseo posterior, ¿no? Ahora sí, veamos el siguiente. Tenemos acá el extensor de los deditos. Miren, ¿qué hace este músculo? ¿Dónde se encuentra? Primero, es un músculo en el compartimento posterior del antebrazo, superficial. Origen, epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara dorsal de las falanges 2, 3, 4 y 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Aquí está mal mi diapositiva, no es 4, es de los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, este músculo extiende la muñeca y igual extiende las articulaciones interfalángicas, extiende las metacarpofalángicas, ¿no? Muy importante, chicos, muy importante el extensor de los dedos. Ahora, ¿por qué hago, chicos, mucha relevancia acá? Porque, si recuerdan bien, en el compartimiento anterior del antebrazo hay dos músculos flexores de los dedos, superficial y profundo. En cambio, en la cara posterior, en el compartimiento posterior, hay un solo músculo. No hay un extensor superficial o profundo, solo hay uno, solo hay un general extensor de los deditos, ¿bien? Tengan cuidado con esa parte, por favor, ¿bien? Puede ser preguntado. Ahora sí, tenemos acá al extensor del meñique, que se va a originar ¿dónde? Se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en la falange proximal del quinto dedo. Este músculo extiende el meñique en las metacarpofalanges y extiende en la muñeca, ¿no? Siempre yo mencioné esto, ¿cómo es que es el dedo de la promesa? Porque como extiende tu meñique en la metacarpofalange es como el dedo para hacer una promesa. Ahora sí, lo siguiente, tenemos acá al extensor cubital del carpo. Este músculo se va a originar epicóndilo lateral del húmero, en la parte posterior, no en la parte posterior, en el epicóndilo lateral del húmero, y se inserta en la base de la diáfisis cubital del quinto metacarpiano. Ahora, al ser un músculo extensor cubital del carpo, este músculo extiende la muñeca y además hace flexión cubital. ¿Quién lo va a inervar? El nervio interóseo posterior. Listo. Ya vimos básicamente el compartimiento posterior superficial. Ahora vamos una capa más abajo. El compartimiento posterior profundo, ¿no? Y aquí hay algo, chicos, nuevo y que es muy interesante, algo que en la facultad lo van a ver. La famosa llamada tabaquera anatómica. Miren, si tú haces una extensión y abducción de tu manito, entre los dedos de tu mano, una abducción del pulgar y una extensión, casi incluso una hiperextensión de tus metacarpofalángicas, vas a poder crear acá como o generar un surco, ¿no? Miren acá, vea, pasa a generar como un camino. Que aquí está, es este. Ese límite que te marqué en la diapositiva se llama la tabaquera anatómica, ¿no? Ahora, la tabaquera anatómica está rodeado lateralmente por dos tendones. El abductor largo del pulgar, el lateral abductor
perdón, abductor largo del pulgar y también por el extensor corto del pulgar. Bien, la tabaquera anatómica está rodeado lateralmente por el tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto. Y está formado medialmente por el músculo extensor largo del pulgar. Bien, mucho cuidado porque aquí esta tabaquera lo van a ver en facultad y van a preguntarte algo interesante. ¿Qué arteria pasa por acá? La arteria que pasa por acá, por la tabaquera anatómica, es la arteria radial. La arteria radial pasa por la tabaquera anatómica. Bien, nada más. Así que esa tabaquera es un dato interesante, algo nuevo que studying y que es interesante aprender. Sepan, chicos, sepan bien, porque en la facultad pueden notar que quienes forman la parte lateral de la tabaquera, la parte medial, es algo, chicos, importante a considerar, ¿no? Ahora sí, vamos con lo siguiente, compartimiento posterior extensor profundo del antebrazo. Y bueno, aquí tenemos los siguientes músculos. Primer músculo, el abductor largo del pulgar, que se va a originar ¿dónde? En la cara posterior, ¿bien? En la cara posterior del radiocúbito membrana interósea se inserta en el trapecio y la base del primer metacarpiano. Este músculo extiende el pulgar. Bien, chicos, recuerden que el pulgar no tiene los mismos movimientos que todos, ¿no? La flexión cruza la palma, la extensión se aleja de la palma. La abducción hay dos, abducción palmar, abducción radial, ¿no? Cuidado esa parte, chicos, eso es muy importante como reconocerlo, ¿no? Así que el músculo abductor largo hace la abducción radial y extiende el pulgar en la cara metacarpiana o en la famosa trapecio metacarpiana. ¿Quién me inerva este músculo? El nervio interóseo posterior. Siguiente, ahora tenemos acá a dos extensores, que te lo marqué acá con un resaltadorcito porque me parece igual importante para poder diferenciarlos, ¿no? Tenemos acá al extensor corto del pulgar y el extensor largo. Ahora veamos, el extensor largo, miren aquí está el largo, en la imagen de la derecha, miren el largo, va a originarse en la cara posterior del cúbito y membrana interósea. En cambio, el extensor corto se va a originar en el radio. Miren, el corto, origen radio. Largo, el extensor largo, origen cúbito. Ahora, el extensor largo del pulgar se va a insertar en la falange distal, llega hasta la falange distal del pulgar. En cambio, el extensor cortito, se queda en la falange proximal del pulgar. Ahora, ¿qué hace el largo, chicos? El extensor largo extiende la falange distal del pulgar, bien, la falange distal extiende la falange proximal y el primer metacarpiano. Aduce y tira el pulgar en sentido lateral. Y lo siguiente, el extensor corto del pulgar extiende la falange proximal del pulgar, como cuando un paciente te da like, no te da me gusta, no sé, como que te da me gusta, este momento de darte me gusta es extensión de la falange proximal del pulgar y además extiende el primer metacarpiano. Miren cómo a ambos músculos les va a inervar el nervio interóseo posterior, ¿bien? Así que tengan en cuenta estos chicos para estudiarlo para más adelante, ¿no? Ahora sí, tenemos a uno de los últimos músculos, de hecho el último, al extensor del índice. Este músculo, origen, cara posterior del cúbito y membrana interósea, se inserta en el tendón del extensor de los dedos del índice. Bien, o sea, en el tendón del músculo extensor del índice, básicamente. Así que este músculo que hace, pues extiende el índice y parte igual extiende la muñeca. ¿Quién lo va a inervar? Nervio interóseo posterior. Muy bien. Nada más, chicos, nada más. Ahora sí, miren, veamos acá rápidamente, porque estamos en buen tiempo, más o menos. Veamos acá rápidamente los músculos intrínsecos de la mano, bien, intrínsecos de la mano. Primero acá, chicos, algo que importante. En los músculos intrínsecos de la mano, bien, los intrínsecos de la mano son tres. Hay tres regiones, hay tres. La palma tiene tres regiones. Región tenar, región intermedia, bien, más que región intermedia, se llama la región media, en la región media de la mano, y la región hipotenar. Miren que la parte lateral donde está tu pulgar, es la región tenar, bien, tenar, es básicamente un grupo de que tiene más prominencia, es una masa más carnosa, comparado a la región hipotenar. En el lado de tu meñique, en la palma, está la eminencia hipotenar, y ahora, al medio, entre ambos, tenar e hipotenar, tengo la región media, ¿no? Con diferentes músculos. Ahora bien, miren, algo muy fácil, chicos. Todos los músculos en la región tenar hablan del pulgar, mueven el pulgar. Abductor corto del pulgar, oponente, flexor corto del pulgar, aductor del pulgar. Todos los cuatro mueven el pulgar. En cambio, en la región hipotenar hay tres músculos que van a mover el meñique.
el abductor del meñique, flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Y ahora, en lo que va a ser en todo caso la región medio palmar, en la medio palmar tenemos a los lumbricales, son 4, a los interóseos palmares y a los interóseos dorsales. Que bueno, vamos a avanzar rápidamente esos músculos para conocerlos, ¿no? Para conocerlos más que todo. Ahora miren, aquí, primero, el músculo abductor, ¿no? El abductor corto del pulgar. ¿Dónde va a originarse? Origen, retináculo flexor, escafoides trapecio y se inserta. Miren, aquí hay algo, chicos, importante a considerar, porque si no nos vamos a perder. Aquí es lateral, aquí es medial. Cada huesito tiene su borde lateral, tiene su borde medial. En cada dedito, borde lateral, borde medial. Por ende, miren, en todo caso acá, el músculo que tenemos acá es el abductor corto del pulgar. Origen, retináculo flexor, escafoides trapecio y se inserta en la superficie lateral de la falange proximal. ¿Qué hace este músculo? Abduce, ¿no? Abduce el pulgar en el plano sagital. Bien, abduce, chicos, cuidado, abduce el pulgar en el plano sagital. O sea, en otras palabras, chicos, hace abducción palmar. Recuerden, cuando el pulgar va hacia adelante, es abducción palmar, ¿verdad? Aduce el pulgar en el plano sagital. Bien, mucho cuidado. Va a hacer una abducción palmar. Ahora, ¿quién inerva al abductor corto del pulgar? El nervio mediano. Vamos a hacer ahora el siguiente músculo. Vamos a hacer como que de lateral a medial. El flexor corto del pulgar. Este músculo primero, origen, trapecio. ¿Ya? Aquí está, trapecio, trapezoide, incluso el hueso grande un poquito. ¿Dónde se inserta? En la falange proximal 1. Bien, ahora bien, va de lo que es el flexor corto, va del trapecio, trapezoide, lo que es el grande, a la falange proximal del primer dedito. Este músculo, ¿qué hace? Flexiona la articulación metacarpo-falángica del pulgar. Bien, flexiona la articulación metacarpo-falángica. Recuerden, chicos, que la palabra flexión, ¿no? Flexión es básicamente cuando el pulgar cruza la palma. ¿Qué? Entonces lo dibujo un poquito acá. Que está acá el pulgar y que cuando cruza la palma, ese movimiento es flexión, ¿no? Flexión es cuando el pulgar cruza la palma. Muy exagerado mi pulgar, lo siento mucho, pero así está. Bien, flexor, corto el pulgar. Siguiente. ¿Y quién lo va a inervar? Mediano y cubital. El siguiente. Ahora tenemos acá el oponente, ¿no? El oponente del pulgar. Este músculo oponente, origen, trapecio, retináculo flexor y primer metacarpiano. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el primer metacarpiano, ¿no? Origen, perdón, trapecio, inserción, primer metacarpiano, flexiona el primer metacarpo para que el pulgar se oponga, así que hace la oposición, ¿no? El pulgar cruza la palma para tocar el pulgar con los otros deditos. ¿Quién lo va a inervar? Lo inerva el nervio mediano. Y el último músculo, chicos, en la región palmar, el aductor del pulgar. Importante, porque este músculo es original hueso grande del carpo, en los metacarpianos 2 y 3, y se inserta en la superficie medial, ¿no? En la medial de la falange proximal. Ahora ya, hay algo importante. Recuerden que Tortora decía que este músculo tiene dos cabezas, una cabeza oblicua, una cabeza transversa. Ahora, chicos, como el Stradin junta todo, no está de esa manera, ¿no? Solo dice en general, origen en el hueso grande, primeros dos, no, segundo y tercer metacarpiano, y se va a insertar en la superficie medial de la falange proximal. ¿Qué hace el aductor del pulgar? Desplaza el pulgar hacia la palma, como cuando se afianza una herramienta, ¿no? O sea, recuerden que esto les comenté igual en clase, chicos. Cuando el pulgar se aleja de la palma y forma un ángulo de 90 grados, abducción. Pero ahora, cuando el pulgar se acerca al índice, se acerca a la palma, se llama aducción. ¿Y quién hace ese movimiento? El aductor del pulgar. Bien, nada más, chicos, nada más. Ahora, veamos con los siguientes. La región hipotenar. Tenemos acá al abductor del meñique y al flexor corto del meñique. En este caso, el abductor del meñique, origen, pisiforme, tendón del flexor cubital, inserción, superficie medial de la falange proximal. Otra vez, aquí lo mismo, ¿no? Aquí va a ser medial, aquí va a ser lateral. Superficie medial y la superficie lateral. Medial y lateral, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Este músculo flexor o el abductor del meñique abduce el meñique como el separar los deditos. Muy bien, abduce el meñique para separar los deditos y lo va a inervar el cubital. En cambio, el flexor corto el meñique, origen
ganchoso, retinaculoflexor, y se va a insertar en la superficie medial de la falange proximal del quinto dedo, ¿no? ¿Qué hace este músculo? Flexiona el metacarpo del quinto dedo en la articulación metacarpo-falángica. Lo va a inervar el nervio cubital. El último músculo, el oponente, igual, así como hay un oponente al pulgar, hay un oponente al meñique. Origen ganchoso. Bien, bien, como aquí se ve muy bien el gancho del ganchoso, y se inserta en la superficie medial del quinto metacarpiano. Este músculo pues flexiona el quinto metacarpiano cuando el meñique se mueve en la posición a la punta del pulgar, ¿bien? Y lo va a inervar el nervio cubital. Ahora, vamos a ver un poquito acá, y acá quiero resaltar algunas cosas, ¿no? Tenemos acá ahora los músculos que son del medio palmares. Vamos a ver, marcar resaltador. Miren, tengo músculos medio palmares, ¿no? Que son unos 11 a 12 músculos que se originan en los tendones de otros músculos. Ahora, hablando primero de los músculos en forma de lombriz, los lumbricales, ¿no? Que según el libro acá son cuatro lumbricales. Ahora, origen, tendones. Miren, estos músculos no se van a originar en huesos, se van a originar en tendones. ¿De qué músculo? Flexor profundo de los deditos, ¿no? ¿Y dónde se insertan? Se inserta en las falanges proximales del segundo al quinto dedo. Chicos, cuidado, falange proximal, bien, hasta acá, falange proximal, falange proximal, falange proximal, del segundo a quinto dedo. Ahora sí, ¿qué más? Miren, este músculo extiende, ¿no? Extiende la articulación interfalángica. Lo importante, contribuye a la capacidad para pinchar objetos entre la pulpa carnosa del pulgar y el dedo. Y pues nada más, extiende la articulación interfalángica. Recuerden que son cuatro músculos lumbricales y que se van a originar en tendones. Los siguientes músculos. Ahora tenemos acá tres músculos palmares. Tenemos los músculos palmares interóseos, ¿no? Miren, palmares interóseos. Se van a originar en los metacarpos. Metacarpos del primero, segundo, cuarto y quinto. Acá. Primero, segundo, en el cuarto y en el quinto, chicos. Miren cómo en todo caso acá el dedo medio no tiene este músculo interoso palmar, ¿no? En el primer metacarpiano, segundo, en el cuarto y en el quinto metacarpiano. ¿Y dónde va a insertarse? En las falanges proximales del 2, 4 y 5. Es acá. 2, 4 y 5, ¿no? Es también como el interoso palmar. Ahora, este músculo, ¿qué hace? Aduce los dedos, ¿bien? Aduce los dedos, aduce, aducción de los deditos en esta articulación, ¿bien? Lo siguiente, el siguiente músculo, un poco más con esto todo, ahora con verdecito. Tenemos acá cuatro músculos interosos dorsales. Origen, cada uno con dos cabezas que surgen de la superficie enfrentada en los metacarpos adyacentes. ¿Cómo es esto, chicos? ¿Cómo es esto? Miren, básicamente el libro quiere decirte esto, que se van a originar entre el primer y segundo dedo, entre el segundo y tercero y cuarto, o sea, se van a originar entre los bordes adyacentes de cada metacarpiano. ¿Y dónde se insertan? Falanges proximales del segundo al cuarto. Bien, falange proximal del segundo, tercero y cuarto dedito. Miren cómo el meñique y el pulgar no tienen inserción en este músculo interóseo dorsal. Ahora, a diferencia del palmar, el palmar, chicos, aduce, el dorsal hace abducción, abduce los dedos y flexiona con fuerza en la articulación metacarpo-falángica, ¿no? ¿Quién lo va a inervar? El nervio cubital. Así que esa parte, chicos, tengan muy en cuenta para estudiarlo porque es una parte importante a considerar, ¿no? ¿Cuál abduce? ¿Cuál aduce? Esto va a servir mucho para el propedéutico y para el examen igual del sábado, por favor. Bien, nada más. Ahora sí, nos toca empezar. Bien, miren cómo en una hora casi acabamos la parte de lo que es miembro superior. Bueno, de hecho acabamos miembro superior en una hora. Ahora nos toca ver la parte de miembro inferior. Que de hecho, chicos, sinceramente vamos a hacerlo hasta donde nos dé el tiempo en la 1 hora y media que tenemos de clase. De hecho es 9 y algo, creo. Así que nada más. Vamos a comenzar con los músculos de la cadera que van a mover el fémur, ¿no? Ahora, la mayor parte de los músculos que actúan sobre el fémur se van a originar en el coxis, más que en el coxis, en el hueso coxal, ¿bien? El libro no sé por qué lo llama coxis, pero la mayor parte de los músculos que actúan sobre el fémur originan en el hueso coxal. Los dos músculos anteriores principales son el ilíaco, que ocupa casi toda la fosa ilíaca, y el psoas mayor, un músculo grueso y redondo que surge sobre todo de la vértebra lumbar. Bien, en conjunto, ambos músculos se llaman el psoas ilíaco, que comparten un tendón común en el fémur. Vamos a ver acá, chicos, miren. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a hablar primero del músculo psoas mayor. El psoas ilíaco son dos músculos, el psoas mayor y el músculo ilíaco. Ahora, hablemos primero del músculo ilíaco, ¿no? Del ilíaco, ¿no? Del ilíaco. El libro está así del ilíaco. Vamos a hablar en verde, ¿no? Miren, ahora el músculo ilíaco se va a originar en la cresta.
cresta ilíaca, en la fosa ilíaca del hueso coxal, región superolateral del sacro, en la parte lateral del sacro, y ligamentos sacroiliacos. Ahora miren, ¿por qué dice aquel libro que comparten un tendón en común con el fémur? Porque los dos músculos, tanto el ilíaco como el psoas mayor, se van a insertar juntos en el trocánter menor del fémur, cerca de la diáfisis femoral. Bien, los dos juntos comparten un tendón de inserción, bien, en lo que va a ser el trocánter menor y cerca de la diáfisis femoral. Ahora, ¿qué hace este músculo? Miren, este músculo primero, lo importante, flexiona el muslo en la cadera. Luego, flexiona el tronco en la cadera. Ahora, aquí pasa algo interesante. El Tórtora decía esto, que este músculo te ayuda a pasar de la posición sedente o te ayudaba a pasar de estar sentado a estar parado, ¿no? Como acá, tú estabas planchado en tu camita, pero ahora con los músculos psoas ilíaco pudiste levantar, ¿no? Básicamente hace que te levantes de la cama este músculo psoas ilíaco, bueno, primero ilíaco en general, ¿no? Ahora, ¿quién va a inervar acá? El nervio crural. El nervio crural inerva al músculo ilíaco. Veamos el músculo psoas. Ahora, el músculo psoas mayor, ¿dónde va a originarse? En el cuerpo de las vértebras T12, L1, L2, L3, L4, L5, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y junto con el ilíaco van a insertarse en el trocánter menor cerca de la diáfisis femoral. ¿Qué acción tiene? Pues igual al ilíaco, va a ser lo mismo, flexiona la caderita, flexiona la columna como al pasar de la posición sentada o echada, acostada a la posición sentada, perdón, y listo. ¿Quién lo va a inervar? Ramos anteriores de los nervios raquídeos lumbares, ¿listo? Así que solo vimos dos músculos acá, viendo por ahora dos músculos. Ahora nos toca ver los siguientes, que son músculos laterales y posteriores de la cadera. Primero acá, miren, en la parte posterior tengo los músculos glúteos. En la parte lateral, aquí viene la parte lateral, tengo el músculo tensor de la fascia lata. Bien, músculo lateral, tensor de la fascia lata, músculos posteriores, serían los músculos glúteos. Bien, los glúteos en todo caso, ¿no? Ahora miren, aquí hay algo nuevo, más que nuevo, aquí hay lo que tú ya sabías, que era el tracto o la cintilla iliotibial, ¿no? Algunas vez vieron el tracto, la cintilla iliotibial, que recuerden que conecta al músculo glúteo mayor, por ejemplo, con lo que va a ser la tibia, tracto iliotibial. Bien, ¿qué vamos a ver, chicos, ahora? Oye, primer músculo que vamos a comenzar según el orden del libro. Se llama el tensor de la fascia lata. Este músculo que es acá aquí lateralmente, como este tendón grande, es este pequeñito. Se llama el tensor de la fascia lata. Ahora, ¿por qué se ve tan grande? Porque este músculo primero, origen, cresta ilíaca y espina superanterior, en cresta ilíaca. Ahora, este músculo no es tan grande como se ve, pero su tendón, el que se inserta, sí es muy largo, chicos. Se inserta en el tracto iliotibial. Esta cintilla que ves acá, que va a ir hasta la tibia, es el tracto iliotibial. Este tracto iliotibial conecta lo que es el tensor de la fascia lata y lo inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Ven, cuidado. Este tendón largo que ves acá en la cara lateral del muslo se llama cintilla iliotibial o tracto iliotibial, que va a conectar lo que va a ser el músculo tensor de la fascia lata con lo que va a ser el cóndilo lateral de la tibia. Importante, chicos. Ahora, ¿qué hace este músculo? Extiende la rodilla, gira la tibia en sentido lateral, aducción y rotación medial del fémur. ¿Quién lo va a inervar? Nervios glúteos superiores. El glúteo superior inerva a estos músculos. O bien, ahora veamos los glúteos en general. Tenemos acá tres glúteos, mayor, medio y menor. El músculo glúteo mayor, el más prominente, el más posterior, algo importante acá. El músculo glúteo mayor es el principal músculo extensor del fémur. Ahora, ¿qué más? Se va a originar en la parte cresta ilíaca, línea glútea posterior. Chicos, cuidado, miren. Recuerden que la cresta ilíaca en la parte posterolateral tiene líneas, ¿no? Tiene líneas glúteas, anterior, medio, posterior. No, anterior, inferior y posterior. Ahora te dice lo siguiente. El músculo glúteo mayor se va a originar en la línea glútea posterior, cara posterior del sacro y parte del coxis. ¿Dónde se inserta este músculo? Se inserta en la tuberosa glútea, que recuerden chicos que esto hablamos igual en la parte de huesitos, que la línea áspera del fémur, la línea áspera, se divide en dos, línea espiral y tuberosidad glútea, ¿no? Ahora, el músculo glúteo mayor se va a insertar en la tuberosidad glútea del fémur. Y miren, ¿cómo llega hasta el cóndilo lateral de la tibia? Porque miren, al igual que el músculo tensor de la fascia lata, el músculo glúteo mayor también se conecta, chicos, con el tracto iliotibial y de esta manera, a través de ese tracto, llega hacia el cóndilo lateral del fémur. Bien, ¿qué hace este músculo? Extiende el muslo en la caderita,
abduce el muslo también y eleva el tronco después de encorvarse. Eleva el tronco después de encorvarse. Ahora, ¿quién inerva este músculo? El nervio glúteo inferior. Van a darse cuenta, chicos, que todos los músculos del glúteo, bueno, casi todos, ¿no? Por ejemplo, el medio, el menor y el tensor de la fase lata los inerva el nervio glúteo superior. En cambio, al músculo glúteo mayor lo va a inervar el nervio glúteo inferior. Y eso en sacro o en plexo del sacro, pronto vamos a revisarlo, ¿no? Ahora sí, aquí tengo dos glúteos, el glúteo medio y el glúteo menor. El libro los toma como semejantes, ¿no? Pero sí, tienen cierta diferencia, pero tienen el mismo origen de inserción. Miren, por ejemplo, tanto el glúteo medio como el glúteo menor van a originarse en la superficie lateral, en la parte lateral del ilion, entre la cresta y el acetábulo, donde se insertan trocánter mayor del fémur, ¿no? ¿Qué hace este músculo? Bien, como es un músculo que se encuentra en la cara lateral, más que en la posterior, está más que todo por la cara lateral, abduce el muslo y lo rota en sentido medial. Bien, abduce el muslo y lo rota en sentido medial. Bien, mucho cuidado. Esta parte es importante de recordar. ¿Y a quién inerva ambos músculos? Los inerva el nervio glúteo superior. Bien, como te comenté, el glúteo mayor es el único glúteo que va a estar originado por lo que va a ser el glúteo inferior. Los demás, glúteo superior. Ahora sí, vamos con músculos interesantes. Son músculos que se van a encontrar por debajo, ¿no? Músculos que se encuentran por debajito, debajo de lo que va a ser el glúteo mayor. Se llaman los músculos rotadores laterales. Y esta parte, chicos, es importante, ¿no? Rotadores laterales. Primero acá, tengo aquí dos gemelos. Dos gemelos en estos músculos que actúan como rotadores laterales. Tengo al gemelo superior, que se va a originar, o gémino, bueno, es gémino superior, que se va a originar en la espina ciática y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Este músculo, como es un músculo, ojo, es un músculo rotador lateral, gira lateralmente el muslo y abduce el muslo flexionado. Chicos, cuidado, son rotadores laterales, rota lateralmente, gira lateralmente el muslo y abduce el muslo flexionado, perdón. ¿Quién va a inervar a este gemino superior? El nervio obturador interno. Bien, el obturador interno inerva al gemelo superior. Bien, ahora tenemos igual al gemino inferior o el gemelo inferior, ¿no? El gemino o gemelo inferior. Origen, tuberosidad esquiática, inserción, trocánter mayor. Este músculo igual gira, rota lateralmente el muslo y abduce el muslo flexionado, ¿no? Ahora, ¿quién inerva este músculo? Lo inerva el nervio del cuadrado crural. O sea, lo inerva básicamente, aquí crural lo maneja como femoral. Bien, lo inerva el nervio del músculo cuadrado femoral, que más adelante lo vamos a ver. Aquí, chicos, ahora tengo dos músculos que se llaman obturadores. El músculo obturador externo y el interno. Ahora, se le llama músculo obturador externo, chicos, externo, porque va a originarse en la cara externa, superficie externa de la membrana del obturador, ramas del pubis y ramas del isquio, ¿no? En la parte de afuera del obturador. ¿Dónde se va a insertar? Se inserta en el fémur, entre la cabeza y el trocánter mayor. ¿Bien? Aquí está la cabecita, aquí está el fémur. Este músculo se inserta entre la cabeza y el trocánter mayor del fémur. ¿Qué hace este músculo? Se considera que gira el muslo en sentido medial al trepar. ¿Y quién lo va a inervar? El nervio obturador. Ahora, si tenemos un músculo obturador externo, igual tenemos al músculo obturador interno, que este músculo va a originarse en la rama del isquion y rama inferior del pubis y va a insertarse directamente en el trocánter mayor del fémur, bien, trocánter mayor del fémur. Ahora, este músculo se piensa que gira en sentido lateral, rota en sentido lateral el muslo y abduce el muslo también, bien, lo van a inervar el nervio obturador interno. Miren cómo prácticamente, chicos, todos giran, rotan en sentido lateral. Mucho cuidado. Quizá excepto este, ¿no? Quizá excepto el obturador externo que dice que gira el muslo en sentido medial, como al trepar, pero al trepar, ¿bien? Eso siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Ahora sí, vamos acá lo siguiente, el piriforme. Se llama músculo piriforme porque tiene forma de pera. Ahora, la imagen es muy explícita, se explica muy bien. El músculo piriforme se va a originar en la región anterior del sacro, en la superficie glútea, en la parte glútea y del ilion, ¿no? Ahora, ¿dónde se inserta este músculo? Trocánter mayor del fémur. ¿Qué hace este músculo piriforme? Rota lateralmente el muslo, abduce el muslo y lo inerva nervios raquídeos de L5 y S2, ¿bien? Músculo piriforme. Ahora tenemos acá al que antiguamente tú conocías como el músculo cuadrado femoral, ahora se llama el músculo cuadrado crural, ¿no? Crural, que va a originarse tuberosidad isquiática
y se inserta en la cresta intertrocantérica del fémur. ¿Qué hace este músculo? Pues gira el músculo en sentido lateral y lo va a inervar el nervio del músculo cuadrado femoral o cuadrado crural. ¿Sí? Cuadrado femoral o cuadrado crural. Listo. Bien, miren cómo ahí, chicos, ya prácticamente vimos los músculos rotadores. Lo que yo recomiendo más que todo, chicos, es que tú, por lo menos para este examen, sepas bien cuáles son los rotadores laterales, los glúteos, cuáles son los de cada compartimento, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué músculos están en el compartimento medial aductor del muslo? Que aquí vamos a tener unos 4 o 5 músculos en el compartimento medial, ¿no? Luego vamos a hacer el compartimento anterior, luego vamos a hacer el compartimento posterior, ¿no? Ahí para quizá, ojalá, alcancemos. Bien, miren, primero, hay cinco músculos en la cara medial del muslo, bien, en la cara medial. Ahora, por lógica, chicos, por lógica, como se encuentran en la cara medial, estos músculos son músculos aductores, bien, van a hacer aducción del muslo. Primer músculo, el que se ve muy famoso acá, el aductor corto, ¿no? El músculo aductor corto, origen, cuerpo y rama inferior del pubis, inserción en la línea áspera y espiral. Recuerden que la línea espiral es la línea medial, ¿no? La línea medial del fémur, que de la áspera va hacia arriba, hacia el medio, línea espiral. Ahí se inserta este músculo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hace este músculo? Como es un músculo en la cara medial, aductor, aduce el muslo y lo va a inervar, lo inerva el nervio obturador. Algo que interesante, chicos. Todo músculo en la cara medial del muslo lo inerva el nervio obturador. Bien, nervio obturador, inerva a los músculos de la cara medial. Siguiente, ahora tenemos acá el músculo aductor largo, bien, el aductor largo. Ahora miren, este músculo se va a originar cuerpo y rama inferior del pubis y se inserta directamente en la línea áspera del fémur. Este músculo aduce y rota el muslo en sentido medial. ¿Quién lo va a inervar? Lo inerva los nervios obturadores, lo inerva el nervio obturador. Mucho cuidado. Ahora sí, aquí tenemos un músculo interesante que si tú lo ves desde una perspectiva que sobrepuesta con más músculos, no se entiende mucho. Pero si lo ves de manera individual, como que ya puede tener sentido. ¿Por qué? Aquí tenemos al músculo que se llama aductor mayor. ¿Dónde va a originarse? Rama inferior del pubis hasta la tuberosidad esciática. Miren, rama inferior púbica hasta la tuberosidad esciática. ¿Dónde se inserta? Miren, se va a insertar en lo que va a ser línea áspera, tuberosidad glútea, línea supercondilia medial, bien, línea supercondilia medial del fémur. Recuerden, chicos, que este músculo, que está aquí en rojito, este músculo va a lo que va a ser el tubérculo aductor. Porque ahí dice línea supracondilia medial. Y recuerden que en la línea supracondilia medial tenemos al tubérculo aductor, ¿no? Donde se inserta el músculo aductor mayor. ¿Qué hace este músculo? Aduce el muslo y lo rota en sentido medial y lo va a inervar el nervio obturador y nervio ciático. Bien, obturador y ciático. Ahora miren, tenemos ahora a otro músculo más, al recto interno. Lo que tú antes conocías como gracil, gracil es el músculo recto interno. ¿Dónde va a originarse? En el cuerpo y rama inferior del pubis, se inserta en la superficie medial de la tibia, justo por debajo de los cóndilos. Miren, aquí están los cóndilos de la tibia. Este músculo se inserta justo por debajito de los cóndilos de la tibia. Rota el muslo en sentido medial y flexiona la pierna. ¿Quién va a inervar al recto interno o gracil? El nervio obturador. Un músculo más, el último, el quinto músculo, el músculo pectíneo. Ahora, el músculo pectíneo se va a originar rama superior del pubis y se inserta en la línea espiral o la línea pectínea, ¿no? La línea pectilínea o línea espiral del fémur. Ahora, ¿qué es este músculo? Abduce y flexiona el muslo en la cadera. ¿Y quién lo va a inervar? Lo inerva los nervios crural. Bien, el crural, o sea, el nervio femoral, inerva este músculo pectíneo. Y vamos, chicos, ya casi con los últimos músculos. Compartimiento anterior extensor del muslo. Recuerden que aquí vamos a hablar del cuádriceps y del sartorio, ¿no? Miren, tenemos las cuatro cabezas que van del cuádriceps femoral que van a converger en un solo tendón, el tendón rotuliano, que luego se extiende hacia el ligamento rotuliano. Y pues vamos mejor, veamos directamente en este caso. Algo más. El músculo más largo del cuerpo, el sartorio, ¿no? Que vamos a ver aquí está. El sartorio, el más largo. Ya vamos a ver por qué. Ahora sí, miren, primero acá, el libro te habla de esto, te habla de algo interesante, te dice que cada cabeza tiene un origen diferente, pero las cuatro cabezas van a insertarse en un mismo sitio. Por ejemplo, el músculo recto femoral del cuádriceps se va a originar en la espina ilíaca anteroinferior y margen superior del acetábulo. El vasto lateral, que es el otro componente del cuádriceps femoral, se va a originar en el fémur entre el trocánter mayor y la línea intertrocantérica. El siguiente,
El vasto intermedio, el que está aquí abajito, se va a originar en la superficie anterior y lateral del cuerpo del fémur, y lo que va a ser el vasto medial se va a originar en la línea intertrocantérica, línea espiral, línea áspera y línea supracondilia. Ahora, las cuatro cabezas convergen en un único tendón. De hecho, las cuatro cabezas convergen en un huesito, en la rótula, ¿no? En la rótula. Recuerden que se insertan en la rótula a través de lo que es el tendón rotuliano. Ahora, aparte de la rótula, recuerden que estos músculos, chicos, pasan la rótula y ahora se llama ligamento rotuliano. ¿Y hasta dónde van? Van hasta la tuberosidad tibial, ¿no? Igual se insertan en los cóndilos lateral y medial de la tibia. Ahora, chicos, lo importante acá, la acción aquí es lo importante. ¿Por qué? Acá tenemos músculos que en sí en general lo que tú conoces es que este músculo extiende la pierna, provoca la extensión de la pierna. Pero, chicos, la cabeza más larga, uy, aquí se me fue esto, ¿dónde está? Aquí está. La cabeza más larga, el recto femoral, bien, el recto femoral, aparte de extender la pierna como el patear un balón, por ejemplo, además flexiona el muslo, bien, hace ligera flexión del muslo hacia la cadera. Cuidado, es algo, chicos, medio que nuevo, ¿no? ¿Y quién inerva a lo que va a ser a este músculo? El nervio femoral. Viene el femoral, inerva a estos músculos extensores, ¿no? Extensores, nada más. Ahora sí, vamos a seguir con lo siguiente. Tenemos otro músculo más. Aquí hablamos del músculo más largo, el músculo que se dice el músculo del sastre, ¿no? Se llama el músculo sartorio. Este músculo, origen espina ilíaca anterosuperior, es el músculo más largo y angosto del cuerpo y se inserta en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Este músculo hace cuatro movimientos. Flexiona la rodilla, flexiona la cadera, gira o rota lateralmente el muslo y abduce el muslo. ¿Quién lo viene a inervar? El nervio femoral o el famoso nervio crural. Y Dios, como última parte de nuestro tiempo, ¿no? Compartimento posterior flexor del muslo. Miren, aquí en el compartimento posterior flexor tengo tres músculos, los semitendinosos, semimembranosos y el bíceps femoral. Bien, algo importante acá, chicos. Miren, a estos músculos del compartimento posterior flexor del muslo se les llama músculos del tendón de la corva. Bien, músculos del tendón de la corva que son el bíceps femoral, semitendinoso y el semimembranoso. Primero acá, chicos. Hablemos de estos dos. Primero, el semitendinoso. Se va a originar en la bueno, ambos músculos que se les conoce como isquiotibiales de la corva se van a originar en la tuberosidad isquiática, pero el semitendinoso se inserta en la superficie medial de la tibia y el membranoso en el cóndilo medial de la tibia. Ahora, como es un músculo flexor, chicos, este músculo flexiona la pierna y gira la pierna en sentido medial. ¿Quién va a inervar este músculo? Lo inerva el nervio ciático popliteo. Recuerden que siempre, chicos, siempre por la cara posterior, bien, por la cara posterior está el nervio ciático, bien, el ciático inervando los músculos en la cara posterior de lo que es el fémur. Siguiente, y el último músculo, el bíceps femoral. Este bíceps tiene dos cabezas, ¿no? Una cabeza larga, una cabeza corta. La cabeza larga, origen tuberosidad isquiática. La cabeza cortita, línea áspera del fémur. La cabeza larga y corta, inserción, cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. Y, chicos, por último, ¿qué hace este músculo? Extensión del muslo, el muslo, y flexiona la pierna en la rodilla. ¿Quién va a inervar a este músculo? El nervio ciático popliteo y el nervio rotuliano